Soy Ryan. Tengo 28 años, y en el Día de Acción de Gracias, mi propio padre me gritó que pagar sus facturas durante 3 años no me hacía parte de la familia. Antes de contarte sobre la llamada telefónica que expuso un secreto que destruyó todo, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Siempre es increíble ver hasta dónde viajan estas historias. Todo comenzó un martes, una tarde perfectamente normal y fresca en Boston. Desde mi oficina en el piso 34 de la Beacon Financial Tower, podía ver el río Charles brillando bajo el sol de otoño, una cinta de plata que atravesaba la ciudad. Acababa de salir de la sala de conferencias con paredes de cristal después de una reunión con mi jefa, Jennifer, y los directores regionales. Durante los últimos 2 meses, había estado dirigiendo un proyecto que analizaba el riesgo en los mercados emergentes de energía verde, una cartera de alto riesgo que todos los demás eran demasiado cautelosos para tocar. Había vivido y respirado ese proyecto. Mi informe fue la razón por la que la firma estaba a punto de invertir $100 millones. Jennifer me siguió de vuelta a su oficina. Ella no era solo una jefa, era una mentora, una mujer astuta y justa que había visto potencial en mí cuando yo era solo un niño nervioso recién salido de la universidad. Cerró la puerta, un movimiento raro, y se apoyó contra su escritorio de caoba, con una sonrisa genuina y espontánea en su rostro. A la junta no solo le encantaron tus proyecciones, Ryan, dijo, con voz cálida y sincera. Quedaron impresionados. Viste un ángulo que nadie más vio. El ascenso es oficial, efectivo de inmediato. ¡Felicitaciones! No solo te ganaste esto, redefiniste el puesto. Una ola de alivio tan poderosa que se sintió como una fuerza física me invadió. Durante 5 años, había vertido cada onza de mi ser en este trabajo, las noches largas alimentadas con café rancio, los planes cancelados con amigos, los fines de semana pasados mirando hojas de cálculo hasta que los números se difuminaban en arte abstracto. Y ahora, finalmente, había valido la pena. Esto no era solo un aumento de título a analista senior, era un aumento de salario que cambiaría mi vida. Este era el dinero que finalmente me permitiría escapar del ciclo del alquiler. Este era dinero para finalmente puedo comprar mi propio lugar, un hogar, algo que fuera verdaderamente mío. La primera persona a la que llamé fue mi mejor amigo, Ethan. Habíamos sido compañeros de habitación en Harvard, hacinados en un pequeño dormitorio, impulsados por la ambición y la pizza barata. Él conocía la historia de mi familia mejor que nadie. Estás hablando ahora con el analista senior más nuevo, y posiblemente el más brillante, de Beacon Financial, dije, con una sonrisa en mi voz imposible de ocultar. Fuera de aquí. La voz de Ethan resonó por el teléfono. Hombre, eso es increíble. Sabía que lo tenías en ti. Celebraremos esta noche. Estoy haciendo reservas en el Capital Grill, en el último piso. Yo invito. De hecho, puedo permitírmelo yo mismo ahora. Me reí, y las palabras se sintieron como liberación. Por primera vez, se sintió completamente real. Mientras él hablaba, ya había abierto un sitio web de bienes raíces en mi segundo monitor, mis ojos escaneando listados de condominios de una habitación en Brooklyn. Tenía uno guardado durante semanas. Estaba en el 3er piso de una casa de piedra rojiza clásica, con un pequeño balcón de hierro con vista a una calle tranquila y arbolada. Ya podía imaginarme allí en una noche de verano, con una cerveza fría en la mano, una sensación de paz que no había conocido desde que era niño. Era mi sueño. Mientras mentalmente colocaba muebles en ese condominio de ensueño, mi teléfono vibró con otra llamada. La pantalla decía mamá. Mi estómago instantáneamente se contrajo en un nudo apretado y familiar. Era un reflejo involuntario, perfeccionado por años de práctica. Hola, mamá, dije, forzando una ligereza en mi voz que no sentía. Ryan, cariño, comenzó, su voz una mezcla cuidadosamente construida de dulzura y fragilidad. Era su voz de necesito algo, un sonido tan específico y temido como una sirena en la noche. Siento mucho molestarte en el trabajo. Sé lo ocupado que estás, pero hemos tenido una pequeña emergencia. Con un profundo suspiro, cerré la pestaña de bienes raíces. La imagen del balcón bañado por el sol se desvaneció. ¿Qué pasa?, pregunté, mi propia voz sonando distante a mis oídos. Oh, es el coche de tu padre otra vez. La transmisión, el mecánico dice que está completamente dañada.
Nos cotizó al menos $900 para arreglarla, y con el impuesto sobre la propiedad que vence la próxima semana, simplemente no sé qué vamos a hacer. Dejó escapar un suspiro suave y teatral, una obra maestra de culpa maternal diseñada para un efecto máximo. $900. Se sintió como un miembro fantasma, un dolor de una parte de mí que estaba tratando de dejar atrás. Miré la carta de ascenso en mi escritorio. La bonificación por sí sola lo cubriría 10 veces, pero ese no era el punto. Cada vez que daba un paso adelante, una mano se extendía desde mi pasado, no para felicitarme, sino para arrastrarme de nuevo al pozo con ellos. Yo me encargo, mamá, dije, las palabras sabiendo a derrota. Solo envíame la información del mecánico por mensaje de texto. Oh, gracias, cariño. Eres nuestro salvador. ¿Qué haríamos sin ti? Colgué el teléfono y miré por la ventana, pero la hermosa vista ahora se sentía como un cristal que me separaba de una vida que podía ver pero nunca tocar. Recordé la llamada telefónica de hace 3 años con perfecta claridad. Mi papá, Harold, su voz por una vez no resonando con críticas sino vaciada por la derrota. Había sido despedido de la planta de fabricación después de 20 años. A los 58 años, sin título y con una industria en contracción, sus perspectivas eran nulas. El trabajo a tiempo parcial de mi mamá en la biblioteca apenas cubría gasolina y comestibles. No te preocupes, papá, había dicho entonces, 25 años y tan ingenuo, tan dolorosamente desesperado por una sola palabra de aprobación. Yo te ayudaré. Cubriré la hipoteca, hasta que encuentres algo nuevo. Hasta que encuentre algo nuevo se había convertido en un estado permanente. Se había convertido en 3 años del pago de la hipoteca de $1.800 debitándose automáticamente de mi cuenta el primer día de cada mes, 3 años cubriendo servicios públicos, seguro de automóvil y un flujo interminable de pequeñas emergencias que surgían con sospechosa regularidad. Había hecho los cálculos una vez y me arrepentí de inmediato. Más de $32.000. Era el precio exacto del pago inicial del condominio de Brooklyn, un pago inicial para una vida que no se me permitía tener todavía. Llamé a Ethan de nuevo. Cancela la reserva, dije, mi voz plana y muerta. No necesitó preguntar por qué. Suspiró, un sonido de profunda frustración por mi parte. ¿Otra emergencia? ¿La transmisión del coche esta vez? Ryan, vamos, hombre. Siempre hay algo. ¿Cuándo te darás cuenta de que nunca se detendrán? No los estás ayudando, los estás consintiendo. Son adultos. Es complicado, Ethan, dije, la misma excusa débil que siempre usaba. No, no lo es, respondió él, su voz aguda con preocupación. Eres su plan de jubilación, no su hijo. Hay una diferencia. Sus palabras picaron con la terrible honestidad que solo un verdadero amigo puede ofrecer. Pero estaba la parte terca y estúpida de mí, una necesidad profundamente arraigada que susurraba que tal vez simplemente no había hecho lo suficiente todavía, que un gran gesto final podría finalmente arreglar la dinámica rota, podría finalmente ganarme el amor y el respeto que mi hermano menor, Jason, obtenía simplemente por existir. Fue entonces cuando la idea desastrosa echó raíces. Era una tontería, la lógica de un niño en el cuerpo de un hombre, pero en ese momento se sintió como una brillante apuesta final. Voy a organizar el Día de Acción de Gracias este año, anuncié a Ethan, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. Tío, dijo finalmente, ¿estás seguro de que es una buena idea? ¿Recuerdas lo que pasó la Navidad pasada? Esto será diferente, insistí, una nueva ola de falsa esperanza inundándome, ahogando la voz de la razón. Cocinaré todo, la comida perfecta. Los traeré a mi mundo, les mostraré lo que he construido aquí, mi hogar, mi vida. Tendrán que verme entonces. Tendrán que estar orgullosos de mí. Colgué el teléfono, ignorando deliberadamente el suspiro de profunda preocupación de Ethan. Iba a crear un día de acción de gracias tan perfecto, tan rebosante de calidez y éxito, que mi familia no tendría más remedio que verme finalmente, que valorarme finalmente. Esta vez, me dije mientras cerraba la puerta de mi oficina por la noche, las luces de la ciudad comenzando a brillar abajo, esta vez será diferente. Fue diferente, claro que sí. Fue el principio del fin, y yo estaba caminando directamente hacia el fuego, llevando un cubo de gasolina.
Segunda parte, la tormenta de Acción de Gracias. La semana previa al Día de Acción de Gracias fue una campaña militar meticulosamente planificada. Mi objetivo, conquistar la indiferencia de mi familia con una fuerza culinaria abrumadora. No solo estaba cocinando una comida, estaba diseñando una experiencia. Estaba construyendo un monumento a mi éxito, una fortaleza contra la desaprobación de mi padre de toda la vida. Pasé horas en línea, no solo buscando recetas, sino estudiando la ciencia detrás de ellas. Aprendí sobre la reacción de Maillard para dorar el pavó, sobre el papel de la pectina en la salsa de arándanos, sobre la importancia de la mantequilla fría para una masa de pastel hojaldrada. Esto no era solo cocinar, era una aplicación desesperada del mismo rigor analítico que aplicaba en el trabajo. Fui al supermercado de alta gama en Beacon Hill, el que generalmente evitaba, y gasté $350 sin inmutarme. Compré un pavo orgánico de corral de 16 libras. Compré salvia, tomillo y romero frescos en lugar del polvo seco en frascos. Compré jarabe de arce real para las batatas y gruyere importado para el gratinado de patatas. Mi apartamento, generalmente un minimalista y estéril piso de soltero, se transformó lentamente. Estaba lleno de aromas de canela, nuez moscada, ajo asado y una desesperada y creciente esperanza. La mañana del Día de Acción de Gracias, me levanté a las 5 de la madrugada, con mi delantal atado, una línea de tiempo detallada extendida sobre la encimera. El pavó estaba en salmuera en un baño de agua salada y hierbas. La masa del pastel se estaba enfriando. Me movía con una energía enfocada y nerviosa. Todo tenía que ser perfecto. Para cuando el primer invitado debía llegar a las 2 de la tarde, mi misión se había cumplido. El pavó estaba reposando, su piel de un perfecto color dorado oscuro. Los acompañamientos estaban dispuestos en la encimera, humeantes y fragantes. Los dos pasteles, uno clásico de calabaza, uno de manzana holandés con una cobertura desmenuzable, ambos hechos completamente desde cero, se estaban enfriando en una rejilla junto a la ventana. Mi apartamento parecía una sesión de fotos de portada para una revista de estilo de vida. Era cálido, acogedor y olía a todos los recuerdos familiares felices que alguna vez deseé tener. Mi madre, Linda, llegó primero, justo a tiempo. Abrí la puerta con una amplia y genuina sonrisa, listo para recibir la primera ola de elogios. Ella entró, sus ojos haciendo un escaneo rápido y crítico de mi sala de estar. Su propia sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Ella sostenía un pastel de calabaza barato producido en masa en una lata de aluminio endeble del supermercado. Traje postre, anunció con un brillo forzado, como si no hubiera visto los dos hermosos pasteles caseros claramente visibles en la rejilla de enfriamiento. Mi propia sonrisa se tensó en los bordes. Gracias, mamá, dije, tomando el pastel de aspecto triste de ella. Hice un par, pero bueno, más siempre es bueno. Lo coloqué en el extremo más alejado de la encimera, un primo triste y pálido de mis propias creaciones. Ella entró en mi comedor, donde había puesto la mesa con mis mejores platos, los que tienen el fino borde dorado que había comprado para ocasiones especiales. Pasó un dedo sobre el borde de uno. Oh, dijo, su voz mezclada con ese tono familiar y suave de desaprobación que había perfeccionado. ¿Usaste estos platos, los elegantes? ¿Estás seguro de que puedes ponerlos en el lavavajillas, Ryan? Ese oro podría desprenderse. Están bien, mamá. Es una ocasión especial. Los lavaré a mano. Ella no había terminado. Se paseó por la cocina, mirando el magnífico pavó reposando en la tabla de cortar. ¿Estás seguro de que está cocido hasta el final? No se ve tan marrón como el mío suele ponerse. Usaste un termómetro para carne, ¿verdad? Antes de que pudiera formular una respuesta cortés, sonó el timbre, salvándome. Era mi hermano menor, Jason, y su nueva novia, Megan. Jason, el niño dorado, el mariscal de campo estrella, el favorito sin esfuerzo, entró con una encantadora sonrisa pegada en su rostro, con las manos en los bolsillos. No había traído nada. Al escuchar a mis padres hablar sobre su trabajo como vendedor de equipos deportivos en Chicago, pensarías que estaba asesorando personalmente al comisionado de la NFL. Megan, por otro lado, parecía amable y un poco nerviosa, claramente intimidada por la familia que estaba conociendo. Ella me entregó un ramo de flores de otoño. Muchas gracias por invitarnos, Ryan.
Tu lugar es hermoso, y algo huele absolutamente increíble. Gracias, Megan. Me alegro mucho de que hayas podido venir, dije, y mi gratitud por su simple cortesía humana fue inmensa. Mi madre inmediatamente se abalanzó, ignorándonos a mí y a Megan por completo, para abrazar a Jason con fuerza y teatralidad. Jason, cariño, ¿te ves tan guapo? Chicago debe estar tratándote bien. Cuéntame todo. Apenas miró a Megan y a las flores que ahora sostenía torpemente. Finalmente, mi padre, Harold, llegó. Era un hombre grande y llenó la puerta. Él sostenía un paquete de 6 de cerveza Lager barata de marca genérica. Había comprado específicamente una caja de una IPA artesanal cara y lupulada que sabía que a Jason le encantaba, y se estaba enfriando en el refrigerador. Mi papá la vio cuando abrió la puerta del refrigerador para meter su propia cerveza. Él solo gruñó, un sonido de supremo rechazo que había perfeccionado durante 28 años de ser mi padre. Todos nos sentamos a comer. La mesa estaba cargada de comida, un vibrante y humeante testimonio de mis días de esfuerzo. Sentí un pequeño y frágil destello de orgullo cuando llevé el pavó a la mesa. Mi padre se aclaró la garganta para decir la gracia. Señor, comenzó, su voz profunda llenando la habitación, te damos gracias por esta comida y por reunir a nuestra familia bajo un mismo techo. Y te agradecemos especialmente por bendecir a nuestro hijo Jason con su continuo éxito en su trabajo y por su fuerza y carácter. Que siga haciéndonos sentir orgullosos. Amén. La omisión fue tan flagrante que fue como un golpe físico. Ni una palabra sobre mí, ni una palabra sobre mi hogar, mi hospitalidad, mi esfuerzo. Era como si la comida se hubiera materializado espontáneamente de la nada, un regalo de Dios destinado solo a Jason. Comencé a pasar los platos. El silencio en la mesa era denso e incómodo. Megan, la forastera, fue la primera en tratar de romperlo. Ryan, este relleno es absolutamente increíble, dijo, su voz brillante y genuina. Tienes que darme la receta. Probablemente solo usó una mezcla en caja, querida, intervino mi madre con una pequeña risa que no llegó a sus ojos. Ryan nunca fue de cocina compleja. Un acalorado rubor de ira, agudo y familiar, subió por mi cuello. No, mamá, lo hice desde cero. Pan de masa madre, salchicha, salvia fresca. La conversación, dirigida por mi padre, inmediatamente se centró en el trabajo de Jason. Mi papá lo bombardeó con preguntas sobre cifras de ventas, cenas con clientes y cheques de comisión, sus ojos brillando con un orgullo indirecto que nunca me había mostrado. Cuando finalmente se volvieron hacia mí, fue solo para desestimar mi propia carrera ganada con tanto esfuerzo. Entonces, ¿todavía estás haciendo eso de los números en la computadora?, preguntó mi papá, agitando su tenedor con desprecio como si ahuyentara una mosca. Soy analista financiero senior, papá, dije, tratando de mantener mi voz uniforme. Acabo de obtener un gran ascenso la semana pasada. Estoy liderando una nueva cartera de energía verde para la firma. Él gruñó, sin impresionarse. Bueno, solo asegúrate de estar ahorrando tu dinero. No es como si estuvieras construyendo algo real, no como lo está haciendo tu hermano. Jason vendía balones de fútbol y camisetas, yo administraba carteras de inversión multimillonarias que ayudaban a construir infraestructura de energía verde real. La ironía era tan asombrosa que casi era divertida. La gota que colmó el vaso, la que rompió la espalda de mi resistencia de toda la vida, llegó cuando mi papá, envalentonado por su tercera cerveza barata, decidió sacar a relucir el único tema que había rogado que evitara. Hablando de dinero, dijo, su voz un poco demasiado alta, llamando la atención de todos, espero que no te estés quejando con tus amigos elegantes por tener que ayudar a tu viejo. Es el deber de un hijo cuidar de sus padres. Es lo que hace la familia. Mi tenedor cayó sobre mi plato. Lo miré fijamente, con la sangre helándose. Durante 3 años, nunca les había mencionado el dinero ni una sola vez. Nunca se lo había echado en cara. Había pagado cada factura en silencio, esperando que mis acciones, mi sacrificio, hablaran por sí mismos. Nunca me he quejado, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Estaba feliz de ayudar. Feliz de ayudar, se burló, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. Me suena a que crees que compraste un asiento en esta mesa. Me suena a que crees que ese dinero tuyo te hace importante.
Esto era todo. La culminación de una vida siendo el segundo mejor, de ser el cajero automático conveniente, de ser el hijo que era útil pero nunca apreciado. Pude ver a Jason moverse incómodamente en su asiento, con la mirada fija en su plato. Incluso él sabía que esta era una línea que no debía cruzarse. Megan parecía horrorizada, con los ojos muy abiertos mientras miraba nerviosamente entre mi padre y yo. Mi madre, sintiendo el cambio en la habitación, inmediatamente saltó para reforzar a su esposo, como siempre lo hacía. Ryan, tu padre no lo decía así, dijo suavemente. Simplemente eres muy sensible con estas cosas. Siempre lo has sido. Y entonces mi padre se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Su rostro estaba enrojecido por la ira y la cerveza barata. Señaló con un dedo tembloroso y acusador hacia mí, su voz resonando en mi pequeño apartamento, sacudiendo los mismos platos que había elegido con tanto cuidado. Fuera, rugió. Simplemente lo miré fijamente, desconcertado. Papá, este es mi apartamento. No me importa. Vienes aquí con tu apartamento elegante y tu título elegante de Harvard y nos miras por encima del hombro. Pues, fuera. Pagar las facturas no te hace familia. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. Toda una vida de intentarlo, toda una vida de esperar, toda una vida de tragarme silenciosamente mi orgullo, todo se hizo añicos en una sola frase brutal. Entonces mi madre, la silenciosa manipuladora, asestó el golpe final. Se inclinó hacia mí a través de la mesa, su voz un susurro venenoso que de alguna manera era más fuerte y penetrante que los gritos de mi padre. Estás celoso de tu hermano, siseó, sus ojos fríos y duros. Él sabe cómo ser parte de esta familia sin convertir todo en una transacción comercial. Y en ese instante, algo dentro de mí no solo se rompió, se vaporizó. El niño necesitado que vivía dentro del hombre de 28 años, el niño que había pasado toda su vida tratando de ganarse una palmadita en la cabeza de su padre, simplemente murió. Se convirtió en polvo y se lo llevó el viento. En su lugar había una calma fría y silenciosa, una paz absoluta y aterradora. Me levanté lentamente, mis movimientos fluidos y deliberados. Miré el rostro furioso e hinchado de mi padre. Miré la sonrisa engreída y triunfal de mi madre. Y miré la cobardía conflictiva de mi hermano. Y por primera vez en toda mi vida, no sentí dolor ni ira. No sentí nada en absoluto. Me sentí libre. Sonreí, una sonrisa real, genuina y serena. Tienes razón, dije, mi voz perfectamente nivelada, el sonido de ella sorprendiéndome incluso a mí mismo. Dejemos de convertirlo en una transacción. Dirigí mi mirada tranquila a Jason. La hipoteca es de $1.800 al mes. Los servicios públicos, el seguro del auto y los gastos varios promedian alrededor de $900. Eso equivale a $32.400 al año. Ya que sabes cómo ser una parte real de esta familia, estoy seguro de que no tendrás problemas para asumir esos pagos. Considéralo un ascenso. El patrocinio del banco de Ryan se termina oficialmente, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío perfecto. La mandíbula de mi padre, que había estado colgando abierta, se cerró de golpe. El rostro de mi madre pasó de engreído a pálido a horrorizado en el espacio de 3 segundos. Jason parecía haber recibido un puñetazo en el estómago, todo el aire escapando de él. Fuera de mi apartamento, dije, mi voz ya no tranquila sino llena de una autoridad escalofriante que nunca antes habían escuchado de mí. Todos ustedes. Ahora se levantaron a trompicones, un torpe y aturdido ballet de sorpresa e indignación. Mi padre murmuró algo incoherente entre dientes. Mi madre agarró su bolso, negándose a encontrar mi mirada. Jason simplemente me miró fijamente, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez mientras salían arrastrando los pies por la puerta en una nube de desgracia. Solo una persona se detuvo. Megan se volvió, sus ojos llenos de una simpatía que se sentía más real y más valiosa que cualquier amor que mi familia me hubiera mostrado jamás. Lo siento muchísimo, Ryan susurró, su voz temblando ligeramente. Para que valga la pena, mereces mucho más que esto. Entonces se fue. La puerta se cerró de golpe, sumiendo la habitación en silencio. Me quedé solo en los restos de mi festín de acción de gracias. El rico olor a pavo asado y sueños rotos flotaba pesado en el aire.
Me quedé allí durante mucho tiempo, solo escuchando el silencio. Era el sonido más fuerte y hermoso que había escuchado en mi vida. Parte 3. La campaña de liberación. Durante unos largos minutos, no me moví. Simplemente me quedé de pie en medio de mi sala de estar, inspeccionando la escena del desastre. Los platos a medio comer de comida perfectamente cocinada ahora parecían basura, las copas de vino abandonadas, el pastel comprado en la tienda sentado en un aislamiento vergonzoso, la botella medio vacía de cerveza barata de mi padre de pie como una lápida barata sobre mi encimera de granito. Debería haberme sentido trágico. Debería haber sentido una ola abrumadora de soledad. Pero no fue así. En cambio, una extraña y poderosa sensación de claridad me invadió. Era la calma escalofriante y con olor a ozono que sigue a un rayo. La tormenta finalmente había pasado, definitivamente, y yo seguía de pie. El castillo de naipes que había estado tratando de sostener durante años se había derrumbado, y me sentí aliviado. No conduje sin rumbo fijo en la noche. No golpeé una pared. El Ryan emocional y necesitado que anhelaba desesperadamente su aprobación se había ido, muerto en el suelo de su propio comedor. En su lugar estaba Ryan Morgan, analista financiero senior, un hombre que resolvía complejos problemas multimillonarios para ganarse la vida. Y este era simplemente el problema más grande, más personal y más importante que jamás había tenido que resolver. Mi primera llamada no fue a Ethan para desahogarme y buscar validación. Mi primera llamada fue a mi abogado, Michael Stevens. Eran las 8 de la tarde en la noche de Acción de Gracias, pero sabía por trabajar con él en algunos pequeños asuntos de inversión que era el tipo de abogado que siempre estaba conectado, siempre disponible. Michael, soy Ryan Morgan. Mis disculpas por llamar en un día festivo. No hay problema en absoluto, Ryan. ¿Todo bien? Su voz era aguda, profesional, cortando instantáneamente la niebla emocional. Necesito programar una reunión urgente, a primera hora de la mañana. Se trata de una separación financiera completa e inmediata de mis padres. Hubo una breve pausa profesional al otro lado. Entendido, dijo, su voz desprovista de juicio o sorpresa. Lo había visto todo. Mi oficina, a las 9 de la mañana. ¿Te viene bien? Perfecto, dije. Estaré allí. Después de colgar, pasé por alto el campo de batalla de la sala de estar y fui directamente a mi oficina en casa. Abrí mi computadora portátil. Esta guerra no se iba a librar con gritos ni con llamadas telefónicas lacrimógenas y manipuladoras. Se iba a ganar con clics, correos electrónicos y llamadas telefónicas documentadas, todo ejecutado con precisión quirúrgica y desapasionada. Esta era mi campaña de liberación, y yo era su único general. Mi primer objetivo era la hipoteca. Era la cadena más grande, el grillete más pesado. Inicié sesión en mi portal bancario en línea, mis dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Navegué a la sección de pago automático, encontré el pago recurrente de $1.800 a su compañía hipotecaria y situé mi mouse sobre el botón de cancelar. Apareció una ventana emergente, un punto de control final del mundo digital. ¿Estás seguro de que desea cancelar el pago programado? Hice clic en confirmar con una satisfacción tan profunda y trascendental que era casi primordial. Sentí un peso físico levantarse de mis hombros. Un grillete roto. A continuación, los servicios públicos. Tenía un archivo digital seguro con todos los números de cuenta y la información de inicio de sesión para sus servicios de electricidad, agua y gas. Los había configurado todos hace años. Uno por uno, fui al portal de clientes de cada sitio web. Estos eran sistemas más amigables, diseñados para la comodidad del cliente. Tenían opciones como eliminarme como pagador autorizado o dejar de administrar esta cuenta. Clic confirmar. Clic confirmar. Clic confirmar. 3 grilletes más desaparecidos, vaporizados en el éter de Internet. El seguro del auto, el paquete de cable e Internet, la pequeña asignación mensual que le enviaba a mi madre directamente para comestibles, que ahora sospechaba que era para otra cosa por completo. Uno por uno, localicé y desmantelé todo el andamiaje financiero que había estado apuntalando sus vidas durante los últimos 3 años. Cada cancelación se sentía como una respiración profunda y limpiadora de oxígeno puro y frío. Estaba reclamando mi vida, una contraseña y una transacción segura a la vez. Mientras me estaba borrando sistemáticamente de sus vidas financieras, mi teléfono,
que había estado en silencio, comenzó a vibrar. Era un mensaje de texto de mi madre. No puedo creer que le hablaras así a tu padre. Está muy molesto y su corazón no es fuerte. Ya lo sabes. Leí el texto, sentí la familiar punzada de manipulación y luego hice algo que nunca antes había hecho. Bloqueé su número. No solo lo silencié, lo bloqueé. Apareció un icono rojo junto a su nombre. Fue extrañamente satisfactorio. Luego un mensaje de texto de Jason: tío, ¿qué demonios fue eso? No puedes estar hablando en serio. Llame. Necesitamos hablar de esto. Bloqueado. Ahora podía averiguarlo por sí mismo. Pasé la siguiente hora actuando como mi propio asistente legal. Reuní todos los documentos que pude encontrar relacionados con los pagos que había hecho. Descargué 3 años de extractos bancarios, utilizando las habilidades de mi trabajo, creé una nueva hoja de cálculo. Resalté y clasifiqué cada transacción que les iba destinada. Busqué en mis archivos de correo electrónico cualquier mensaje de mi madre o mi padre que mencionara dinero: el auto necesita neumáticos nuevos, cariño, el techo tiene goteras de nuevo, un poco extra para el cumpleaños de tu padre sería muy lindo. Los datos eran mi arma, y estaba construyendo un arsenal inexpugnable. Guardé todo en una carpeta segura en la nube y compartí el enlace de acceso con Michael. A medianoche, había terminado. Los lazos financieros estaban completa e irrevocablemente cortados. El silencio en mi apartamento ya no era opresivo, era pacífico. Volví a iniciar sesión en mi propia cuenta bancaria y miré mi proyección financiera personal para el próximo mes. El saldo disponible proyectado era $2.700 más alto de lo que había sido esa mañana. Era mi dinero, todo. Por primera vez en 3 años, estaba trabajando para mí mismo. Salí a mi pequeño balcón, el aire frío de noviembre golpeando mi rostro, y sentí por primera vez que realmente podía respirar. A la mañana siguiente, estaba en la elegante y minimalista oficina de Michael a las 8:45 de la mañana, sosteniendo un café caliente en una mano y una carpeta llena de documentos en la otra. Michael tenía unos 40 años, con un comportamiento tranquilo y tranquilizador que ocultaba una mente legal afilada como una navaja. Escuchó pacientemente, sin interrupción, mientras relataba los eventos de la noche anterior. Mantuve mi voz firme y objetiva, presentando la narrativa como una secuencia de eventos, no una letanía de quejas. Cuando terminé, se reclinó en su costosa silla de cuero y entrelazó los dedos. Bien, dijo, su voz pensativa. Desde un punto de vista legal, esto es sencillo. Dado que no hubo un contrato escrito ni un pagaré, no tienes ninguna obligación legal de continuar con estos pagos. A los ojos de la ley, les estabas dando un regalo, y estás perfectamente en tu derecho de dejar de dar regalos en cualquier momento, por cualquier razón. Eso es lo que supuse, dije. Solo quiero asegurarme de estar protegido de cualquier represalia. Fue entonces cuando la expresión de Michael se puso seria, su ceño fruncido. Esa es la forma inteligente de pensar. Aquí está lo único para lo que debes estar preparado, Ryan. Es una táctica desagradable y cínica, pero la he visto suceder en casos como este. Podrían intentar afirmar que estás cometiendo abuso financiero contra ancianos. Lo miré fijamente, mi mente luchando por procesar el absurdo. ¿Qué? Por no darles dinero. Precisamente, dijo, asintiendo. Al retirar el apoyo financiero del que habían llegado a depender. Su abogado, y conseguirán uno, probablemente uno pro bono que busca hacerse un nombre, lo enmarcará como una promesa que hiciste, un contrato implícito. Dirán que los manipulaste intencionalmente a una posición de dependencia absoluta y luego, maliciosamente, les quitaste la alfombra de debajo de los pies, dejándolos desamparados. Por lo general, es una afirmación infundada, pero puede volverse muy complicada, muy pública y muy costosa de defender. Un frío terror goteó por mi columna vertebral, un miedo que no había anticipado. ¿Entonces qué hacemos? Nos adelantamos, dijo Michael, su voz firme y segura. Pasamos a la ofensiva. Legalmente hablando, necesitamos construir un caso que demuestre que tu decisión de cortarles fue no maliciosa sino una respuesta razonable y necesaria a una situación insostenible. Más que eso, necesitamos llevar a cabo una auditoría completa y profesional de a dónde fue realmente cada dólar de tu dinero. Necesitamos dar cuenta de cada centavo.
Si hay algo fuera de lo común, algo sobre lo que no han sido transparentes, desacreditará por completo sus posibles afirmaciones y fortalecerá inmensamente tu posición. Tenía razón. Ya no se trataba solo de protegerme legalmente, se trataba de descubrir la verdad absoluta. Se trataba de saber, por mi propia cordura, por qué había estado pagando en realidad todos estos años. Las mentiras tenían que parar, y los datos eran la única forma de detenerlas. Lo haré, dije, mi voz llena de una nueva y sombría determinación. Realizaré la auditoría yo mismo esta noche. Michael asintió, con un brillo de aprobación en sus ojos. Bien. Es mejor que venga de ti. Sabes qué buscar. Sé meticuloso. Sé despiadado. Trátalo como si estuvieras auditando una empresa hostil. Salí de su oficina con una nueva y clara misión. Ya no se trataba solo de cortar lazos, se trataba de una contabilidad forense de mi propia vida. Regresé a mi apartamento, no a mi oficina, y instalé una estación de trabajo en la mesa de mi comedor, el sitio de la batalla de la noche anterior. Envié un correo electrónico formal, con redacción legal redactada por Michael a la última dirección de correo electrónico conocida de mis padres, solicitando extractos bancarios completos de los últimos 36 meses para las cuentas en las que se habían depositado mis fondos, citando la necesidad de documentación legal para fines fiscales. Era una solicitud que no podían rechazar fácilmente sin levantar sospechas. Cuando los primeros archivos PDF comenzaron a llegar a mi bandeja de entrada un par de horas más tarde, una señal de su propio pánico y cumplimiento, sentí que una sombría determinación se asentaba sobre mí. Era un analista. Seguía el dinero. Eso era lo que hacía para ganarme la vida. Y ahora estaba a punto de convertir la herramienta más poderosa de mi arsenal profesional contra la mentira más grande de mi vida personal. Comencé a examinar los datos, página tras página, línea por línea. Pago de la hipoteca a Wells Fargo. Cheque cobrado. Factura de servicios públicos a Eversource. Débito directo. Todo parecía coincidir, tal como esperaba. Pero luego, aproximadamente una hora después de la inmersión profunda, comencé a notar las anomalías, las señales de alerta. Entre los gastos grandes y predecibles, había otros pequeños y extraños, una serie de pagos, generalmente entre $50 y $100, realizados a procesadores de pagos de terceros con nombres insípidos y genéricos que no reconocía. Empresas como Global Pay Services, NetTransact o Secure Pay Solutions. Eran frecuentes, a veces 2 o 3 veces por semana, siempre en horas intempestivas de la noche. No estaban vinculados a ninguna factura que conociera ni a ninguna tienda que reconociera. Profesionalmente, eran señales de alerta gritando. Eran pagos estructurados diseñados para volar por debajo del radar, lo suficientemente pequeños como para parecer un gasto menor e insignificante, una cena fuera, algunas compras en línea. Pero cuando comencé una pestaña separada en mi hoja de cálculo y los sumé durante los 3 años, el total fue impactante. Era más de $15.000. Un nudo frío y duro de sospecha se formó en la boca de mi estómago. Esto no era solo una contabilidad descuidada. Esto no era mi madre comprando demasiadas cosas en Amazon. Esto era deliberado. Esto estaba oculto. Mi padre siempre se había quejado de estar arruinado, de que apenas salían adelante incluso con mi ayuda sustancial. Pero estos datos duros e irrefutables, contaban una historia muy diferente. El dinero se estaba filtrando, siendo desviado sistemáticamente hacia las sombras digitales. Aún no sabía para qué era, pero sabía con la certeza de un profesional que había visto este tipo de patrón antes en auditorías corporativas que estaba a punto de descubrir una verdad mucho más grande y fea que solo favoritismo y resentimiento. Había abierto la puerta a una grieta, y ahora tenía que derribarla a patadas y ver qué había al otro lado. La primera ola oficial de las consecuencias golpeó el sábado por la mañana. Llegó no como una llamada telefónica sino como una notificación estéril y automatizada de la compañía eléctrica. Estaba en copia en el correo electrónico enviado a la dirección de mi padre, pago atrasado. Su servicio corre el riesgo de ser desconectado. Ese correo electrónico fue el pistoletazo de salida para un asalto emocional a gran escala. Mi teléfono, que había estado felizmente silencioso, entró en erupción en una sinfonía frenética de zumbidos y timbres. Era un ataque claramente coordinado, una maniobra de pinza de culpa e ira. Primero, mi madre. Su número estaba bloqueado,
Pero sus mensajes de voz aún llegaban. Su voz era una representación temblorosa y teatral de una mujer al borde del colapso. Ryan, es tu madre. La compañía eléctrica acaba de enviar una advertencia final. ¿Qué has hecho? ¿Realmente nos estás haciendo esto? Unos minutos más tarde, otro, no puedo creer que seas tan cruel. Tu padre y yo no tenemos dinero. Nuestras luces se van a apagar. ¿Quieres que nos congelemos? Y el crescendo, mi presión arterial está por las nubes. Me siento débil. El médico dijo que cualquier estrés significativo es muy malo para mi condición. Estás tratando de matar a tu propia madre por una pequeña discusión. Entonces, mi padre no envió mensajes de texto. No dejó mensajes de voz suplicantes. Dejó un solo mensaje, y fue pura ira destilada. Pequeña serpiente, su voz crepitó con una furia que era casi inhumana. ¿Crees que puedes simplemente apagar nuestras luces desde tu alta y poderosa torre? No tienes idea de lo que acabas de comenzar. Vivirás para lamentar este día. Guardé tranquilamente el mensaje de voz y reenvié el archivo de audio a Michael con el asunto de documentación. El ataque no se limitó a mis padres. Los monos voladores fueron desplegados. Mi tía Susan, la hermana de mi madre, envió un mensaje de texto fulminante: acabo de hablar por teléfono con tu madre, que está histérica. No puedo creer que trates a tus propios padres de esta manera después de todo lo que han hecho por ti. Se sacrificaron para que pudieras ir a esa escuela elegante. Eres una desgracia para esta familia. Has roto el corazón de tu madre. Lo leí, tomé una captura de pantalla y se la envié a Michael. Más documentación. La narrativa que estaban construyendo era clara: yo era el hijo desagradecido y cruel, y ellos eran las víctimas amorosas y sacrificiales. Jason fue el último en participar. Sus textos fueron más confusos que enojados, una señal de que estaba atrapado en el medio, con toda su visión del mundo comenzando a desmoronarse. Mamá me acaba de llamar llorando histéricamente. ¿De verdad los has cortado de todo? Necesitas llamarme. Necesitamos hablar de esto. Los ignoré a todos. Estaba inmerso en mi auditoría, y la imagen que estaba emergiendo se estaba volviendo más oscura y perturbadora con cada transacción que analizaba. Los pequeños y extraños pagos eran una constante, un drenaje constante en la cuenta. Eran el equivalente financiero de una hemorragia lenta y secreta. Comencé a investigar a fondo los nombres de los procesadores. La mayoría eran empresas fantasmas registradas en apartados postales en Delaware, pero algunos de los más grandes, los que procesan miles de dólares con el tiempo, se remontan a servidores y registros corporativos en Malta, Gibraltar y Curazao, centros notorios para una industria específica y poco regulada. El mundo fuera de mi apartamento continuó desmoronándose. El lunes por la mañana, decidí que tenía que ir a la oficina. Anhelaba la normalidad, la estructura, la sensación de ser competente y tener el control. Estaba caminando por el imponente vestíbulo con piso de mármol de mi edificio cuando sonó mi teléfono. Era la recepción. Era la recepción. Consola de seguridad: señor Morgan, buenos días. Hay un Harold Morgan aquí abajo solicitando verlo. No tiene cita y no está en la lista de visitantes. La sangre se me heló. Había traído la pelea a mi territorio. No lo dejen subir bajo ninguna circunstancia, dije, con voz baja y firme. Ya le hemos informado de eso, señor. ¿Está? Bueno, está causando un poco de revuelo. Me dirigí a la estación de seguridad principal, donde un guardia estaba observando los monitores. Miré la pantalla del vestíbulo C, y allí estaba él, mi padre. Su cara estaba manchada y roja de furia, y estaba gritando a un gran guardia de seguridad que parecía profundamente aburrido. Se veía pequeño y patético y completamente fuera de lugar bajo los techos de 9 metros y entre los hombres y mujeres con sus trajes caros. Me vio al otro lado de las puertas de seguridad, y sus ojos se entrecerraron en ranuras de puro odio. Sacó su teléfono. Un segundo después, mi bolsillo vibró con su número. Contesté, con voz helada. ¿Necesitas irte ahora? ¿Vas a bajar aquí y hablar conmigo como un hombre?, gruñó por el teléfono, su voz lo suficientemente alta para que la gente a su alrededor lo escuchara, o me quedaré aquí todo el día y le diré a cada persona que pase por esa puerta que hijo basura inútil y desagradecido eres.
De repente, sentí una mano tranquila y firme en mi hombro. Era mi jefa, Jennifer. Claramente había visto la conmoción desde el grupo de ascensores. Miró mi cara pálida y tensa, luego la dramática escena que se desarrollaba en el monitor de seguridad. ¿Es tu padre, Ryan?, preguntó, con voz tranquila y uniforme, sin revelar ninguna sorpresa. Solo pude asentir, con la mandíbula tensa por una humillación profunda y ardiente. Ella no perdió el ritmo. Era una solucionadora de problemas. Cogió el teléfono de seguridad interno. Soy Jennifer Calvel, vicepresidenta senior de Beacon Financial, dijo, su voz bajando a un tono de absoluta autoridad. El hombre que está causando disturbios en el vestíbulo principal está invadiendo propiedad privada y acosando a uno de mis empleados. Por favor, infórmele que si no abandona las instalaciones inmediatamente, lo consideraremos un acto hostil y llamaremos al Departamento de Policía de Boston para que lo saquen. Colgó y me miró, sus ojos suavizándose con un destello de simpatía. Sube a la oficina, Ryan. Me aseguraré de que esto se solucione. Y, por favor, tómate el resto del día libre si lo necesitas. Las cosas de familia son difíciles. Tu trabajo está seguro aquí. Me quedé atónito. En ese breve momento, una completa extraña me había dado más apoyo incondicional y validación profesional de la que mi propia familia me había dado en toda mi vida. Me retiré a la seguridad del ascensor, conmocionado pero también extrañamente empoderado. Mi vida profesional, el mundo que había construido para mí, era un santuario, y ellos no estaban, ni nunca se les permitiría entrar. La llamada de Jason llegó más tarde esa tarde. Sonaba completamente diferente, no enojado, no confundido, solo derrotado. Intenté razonar con ellos, dijo, con voz plana. Es como hablar con una pared de ladrillos. Mamá solo llora y habla de su salud, y papá solo grita sobre el respeto y la traición. Es imposible. Son tóxicos. Bienvenido a mi vida durante los últimos 28 años, dije, con voz seca. Mira, yo, lo entiendo ahora. Entiendo por qué estás enfadado. Tartamudeó, la disculpa todavía ajena en su lengua, pero cortarlos por completo. No tienen nada. Se quedarán sin hogar. Ese no es mi problema ya, Jason, dije, con voz dura y clara. ¿Y quieres saber por qué? Porque me enteré la semana pasada de que perdí la oportunidad de comprar mi primer condominio, un lugar para el que he estado ahorrando desde que me gradué, porque tuve que darles otros $900 para una emergencia con el coche. Mi sueño, mi futuro, se pospuso por ellos otra vez. Así que, he terminado. Hubo un largo y pesado silencio en la línea. Era la primera vez que articulaba mi propia pérdida ante él, la primera vez que enmarcaba mi sacrificio en términos de un sueño concreto que él pudiera entender. No eran solo números en una pantalla, era una casa que no pude comprar. ¿Un condominio?, preguntó finalmente, con voz pequeña y distante. Sí, Jason, un condominio. Mientras tú recibías palmadas en la espalda por vender balones de fútbol, yo pagaba el techo sobre tu cabeza y sobre la cabeza de nuestros padres cuando venías de visita. Y no tengo absolutamente nada que mostrar por ello, solo un contrato de alquiler y una caja de promesas rotas. No tuvo respuesta para eso. Solo murmuró, tengo que irme, y colgó. La primera grieta importante en la armadura dorada del niño de oro comenzaba a mostrarse. Se había visto obligado a mirar el precio de su propio pedestal. La pieza final y definitiva del rompecabezas, la que destaparía toda la sórdida situación, no provino de un extracto bancario, sino de mi propia curiosidad profesional. Estaba pasando los nombres de esos misteriosos procesadores de pago de terceros, NetTransact, Global Pay Services, a través del software de cumplimiento y evaluación de riesgos de alto nivel de nuestra empresa. Es el mismo sistema que utilizamos para examinar posibles inversiones en busca de vínculos con fraude, lavado de dinero u otras actividades ilegales. La mayoría de los nombres de las empresas eran fantasmas, empresas fantasma diseñadas para ser anónimas. Pero uno de ellos, NetTransact, activó un gran impacto. Una bandera roja brillante apareció en mi pantalla. El software lo vinculó a una compleja red de empresas extraterritoriales, todas propiedad y operadas por la misma entidad matriz, Olympus Casino Group. Olympus Casino, un sitio de juegos de azar en línea. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que se rompería.
Mis manos temblaron mientras escribía el nombre del casino en mi navegador. La página de inicio se cargó instantáneamente, una exhibición llamativa y parpadeante de máquinas tragamonedas giratorias, mesas de póker y promesas de botes que cambian la vida. Y allí, en la parte inferior de la página, en letra pequeña, había una lista de sus socios de pago aprobados. NetTransact fue el segundo en la lista. Todo encajó en su lugar con una finalidad enfermiza, el secreto, los pequeños pagos regulares diseñados para evitar la detección, la constante, desesperada e insaciable necesidad de más dinero. No importaba cuánto enviara, no era solo una mala gestión financiera, no era solo una cadena de emergencias desafortunadas. Era una adicción voraz y oculta. Mi padre, el hombre que me sermoneaba sobre la responsabilidad y el trabajo duro, que criticaba mi trabajo de oficina por no ser real, había estado tomando el dinero que gané a través de años de disciplina y sacrificio, y lo había estado alimentando en máquinas tragamonedas digitales y mesas de póker en línea. Sentí una ola de náuseas tan intensa que tuve que agarrarme al borde de mi escritorio. Esta era una traición a una escala que no podría haber imaginado. No solo había tomado mi dinero. Había tomado mi sacrificio, mi buena voluntad, mi deber filial, mi deseo desesperado de ayudar, y lo había alimentado pieza por pieza en una máquina diseñada para tomarlo todo y no devolver absolutamente nada. Me recosté en mi silla, la verdad de todo asentándose sobre mí como una mortaja de hormigón. El juego era más grande, más feo y más patético de lo que jamás supe, y finalmente tenía la mano ganadora. La ira cegadora que esperaba sentir, la explosiva ira que pensé que me consumiría, no llegó, no al principio. Lo que sentí en cambio fue un vacío profundo y escalofriante. Era el silencio antinatural que sigue a una explosión masiva, el aire quieto y pesado con polvo. El descubrimiento de la adicción al juego de mi padre no fue un momento de triunfo de «te atrapé». Fue un diagnóstico sombrío de una enfermedad terminal. Explicó todo. Recontextualizó cada comentario crítico, cada emergencia fabricada, cada súplica desesperada de dinero durante los últimos 3 años. Era la llave que abría la habitación oscura y oculta en el centro de la disfunción de mi familia. Mi padre no era solo un narcisista amargado que favorecía a mi hermano, era un adicto desesperado y compulsivo, y su orgullo era tan patológicamente retorcido que prefería menospreciar y abusar emocionalmente del hijo que lo estaba salvando antes que admitir que tenía un problema. Mi madre no era solo una facilitadora pasiva y débil, era una cómplice dispuesta en el engaño o una tonta de proporciones tan épicas que la distinción apenas importaba. No estaba seguro de que era peor. No lo llamé. No conduje a su apartamento para gritarle. Calmada y metódicamente recopilé mis hallazgos en un informe conciso de grado profesional, completo con gráficos, cronogramas y enlaces directos al sitio web del casino. Lo adjunté a un correo electrónico y se lo envié a Michael con un mensaje simple de 2 palabras en el cuerpo: «Estamos listos». La respuesta de Michael fue rápida y estratégica. Aconsejó encarecidamente no hacer una llamada telefónica ni una visita a domicilio. Cualquier confrontación, argumentó, debía ser formal, controlada y con testigos oficiales para tener algún peso legal y evitar que tergiversaran la narrativa más tarde. Sugirió que los convocáramos a su oficina, un terreno neutral, una sala de juntas donde yo, por primera vez, estaba en la posición de poder. Envió una carta formal e intimidante por mensajero certificado al nuevo y triste apartamento de mis padres. Era una obra maestra de jerga legal fría y corporativa, que indicaba que su cliente, el señor Ryan Morgan, solicitaba su presencia para una reunión para discutir el cese de todo apoyo financiero y la resolución final de asuntos financieros pendientes. También incluyó una línea que recomendaba encarecidamente que su hijo, el señor Jason Morgan, también estuviera presente. Era una invitación envuelta en una amenaza, una citación que no podían ignorar. Aceptaron, a través de un correo electrónico lacónico de Jason, una reunión el viernes por la tarde. Pasé la mañana preparándome. No volví a mirar el informe, lo tenía memorizado. En cambio, salí a correr por el río Charles, dejando que el aire frío despejara mi cabeza. Luego volví a casa y me puse mi mejor traje, un traje de lana gris oscuro que guardaba para las reuniones con los clientes más importantes y, a menudo, más difíciles de la empresa. Era mi armadura. Cuando entré en la sala de conferencias de Michael esa tarde, estaba tranquilo, preparado y armado con una verdad tan innegable que era casi un peso físico en mi maletín. Ya estaban allí, sentados acurrucados juntos a un lado de la larga y pulida mesa de caoba.
Se veían pequeños y fuera de lugar en la opulenta habitación con su vista panorámica del puerto de Boston. Mi padre estaba intentando parecer desafiante, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, pero el efecto se arruinó por el tic nervioso en su mandíbula. Mi madre se veía pálida y nerviosa, retorciendo sus manos en su regazo, sus ojos mirando alrededor de la habitación, evitándome. Jason estaba sentado entre ellos, un escudo humano, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar de la tierra. Miraba la veta de la madera de la mesa, con los hombros caídos en señal de derrota. Tomé mi asiento directamente frente a ellos, un movimiento deliberado para crear una línea clara de oposición. Michael se sentó a mi lado, su presencia tranquila y autoritaria. Gracias a todos por venir, comenzó Michael, su voz estableciendo un tono formal y serio que inmediatamente succionó el aire de la habitación. Estamos aquí hoy para asegurar una separación clara, legal y final de todos los lazos financieros entre mi cliente, el señor Ryan Morgan, y el señor y la señora Harold Morgan. Mi padre se burló, el sonido fuerte y abrasivo en la tranquila habitación. ¿Separación? Nos echó a la calle después de todo lo que hemos hecho por él. Criarlo, enviarlo a esa escuela. Mi madre intervino, su voz temblorosa con una fragilidad practicada, una actuación que había visto miles de veces. Somos tus padres, Ryan. ¿Cómo puedes ser tan frío, tan despiadado? Tu padre podría perder la casa. Bueno, ya perdimos la casa. Podríamos estar en la calle por tu culpa. Les dejé hablar. Les dejé girar su narrativa desgastada de traición y victimización. Les dejé representar su acto final. Observé a Jason, que no participó, solo miraba la mesa, con los nudillos blancos donde agarraba el borde. Cuando finalmente se quedaron sin vapor y sus acusaciones quedaron flotando en el aire, abrí mi maletín. No levanté la voz, no mostré una pizca de emoción. Simplemente deslicé una carpeta gruesa y encuadernada sobre la mesa hacia ellos. Aterrizó frente a mi padre con un golpe suave y definitivo. Esto, dije, mi voz tan nivelada y pulida como la mesa, es una auditoría financiera completa de los fondos que he transferido a su cuenta durante los últimos 36 meses. Asciende a $32,000 en apoyo directo, sin incluir las numerosas emergencias, como reparaciones de automóviles y facturas médicas. Mi padre miró la portada, que simplemente decía Auditoría Financiera, H&L Morgan, y la apartó con el dorso de la mano. No estoy interesado en tus malditas hojas de cálculo, Ryan. Estoy interesado en que actúes como un hijo. Debería estar interesado, dije con calma, porque cuentan una historia muy interesante, una historia que se ha esforzado mucho en ocultar. Lo miré directamente. Antes de llegar a las hojas de cálculo, papá, ¿por qué no me dices, además de la hipoteca y las facturas, a dónde fue el resto del dinero? Lo extra que envié, los miles que todavía afirmabas que te faltaban, ¿a dónde fueron? Me devolvió la mirada, su rostro enrojeciéndose. ¿De qué estás hablando? Somos viejos, tenemos gastos, comida, medicina, cosas que tú no entenderías, bramó. Fue la última mentira que necesitaba que dijera. Me volví hacia Michael, quien asintió. Hizo clic en un botón de la consola en el centro de la mesa, y la gran pantalla en la pared de la sala de conferencias, que antes estaba oscura, cobró vida. Mi hoja de cálculo apareció en la pantalla, meticulosamente organizada, codificada por colores y condenatoria. Si dirigen su atención al monitor, por favor, dije, levantándome y recogiendo el puntero láser de la consola. Era un movimiento que había hecho miles de veces en las salas de juntas, pero esta vez se sintió diferente, se sintió como empuñar un arma. Como pueden ver, dije, mi voz clara y fuerte, los fondos para la hipoteca, los servicios públicos y el seguro están todos contabilizados, están aquí en verde. Pero mi auditoría reveló una discrepancia significativa y consistente, un patrón de fuga. Apunté el punto rojo brillante del láser a una larga serie de líneas resaltadas en una columna separada. Hay pagos recurrentes, varias veces a la semana, a varios procesadores de pago de terceros extraterritoriales, NetTransact, Global Pay Services, Secure Pay Solutions y otros. Durante 3 años, ascienden a $15,275. Mi madre parecía completamente confundida. $15,000 ¿para qué? No compramos nada por esa cantidad de dinero. Harold, ¿de qué está hablando? Se volvió hacia mi padre,
su voz llena de genuina perplejidad. No le di la oportunidad de responder. Moví el puntero láser a la parte superior de la pantalla, donde había colocado una imagen grande de alta resolución del logotipo que había sacado de internet, el logotipo llamativo, dorado y negro de Olympus Casino. Estas compañías, dije, mi voz cortando el silencio como un bisturí, son embudos de pago registrados para esto, un sitio internacional de juegos de azar en línea. El aire salió de la habitación. Fue algo físico, un vacío repentino y aplastante. La mano de mi madre voló a su boca, con los ojos muy abiertos con un horror creciente y enfermizo mientras miraba a su esposo. Jason levantó la cabeza bruscamente, sus ojos saltando de la pantalla al rostro de su padre, su expresión una máscara de pura incredulidad y crudo asco. Y mi padre, simplemente se desinfló como una llanta pinchada. El color se drenó de su rostro, dejándolo de un gris pálido y enfermizo. El desafío, la ira, la fanfarronería, todo desapareció en un instante, dejando atrás a un anciano hueco y aterrorizado. Miró la pantalla, a la prueba innegable y documentada de su vida secreta, y por primera vez desde que era un niño pequeño, no tenía absolutamente nada que decir. Estaba expuesto, total y completamente, no solo frente al hijo que había menospreciado, sino frente al niño de oro que había adorado y la esposa que había engañado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Un ruido extraño, estrangulado y glotón escapó de su garganta, y luego sus anchos hombros comenzaron a temblar incontrolablemente. Enterró su rostro en sus manos, y un sollozo seco y desgarrador, el sonido de un hombre completamente roto, resonó en la estéril y silenciosa sala de conferencias. Se acabó. Las mentiras, la manipulación, los años de abuso emocional, todo derribado por una hoja de cálculo y un puntero láser. No sentí ningún triunfo. No sentí alegría. Solo sentí la profunda y dolorosa tristeza de una verdad que era más fea de lo que podría haber imaginado. Miré a Michael, quien me hizo un leve e imperceptible asentimiento. La reunión había concluido. Recogí mi maletín, mis movimientos nítidos y eficientes. Michael se pondrá en contacto con su asesor legal con respecto a cualquier otro procedimiento, dije a nadie en particular, mi voz un monótono plano. Creo que hemos terminado aquí. Salí de la habitación sin mirar atrás, dejando que las ruinas de mi familia resonaran en el silencio aplastante detrás de mí. Los días inmediatamente posteriores a la reunión se definieron por un silencio profundo e inquietante. Los mensajes de voz enojados, los mensajes de texto manipuladores, las acusaciones de familiares lejanos, todos se detuvieron. Era como si la verdad brutal e innegable revelada en esa sala de conferencias hubiera actuado como un poderoso herbicida, matando las raíces de su engaño y dejando solo tierra estéril. No supe nada de mis padres, y no tenía ningún deseo de contactar con ellos. No quedaba absolutamente nada que decir. La primera persona de la que supe algo fue Jason, aproximadamente una semana después. Llamó, y su voz era casi irreconocible. Estaba sumisa, despojada de su habitual confianza fácil y encantadora. Era la voz de alguien que había sido humilde. Oye, dijo, las palabras sonando pequeñas y vacilantes. Oye. Hubo una larga pausa. Pude oírle respirar profundamente al otro lado. Solo quería decir que lo siento, murmuró. Las palabras sonaban extrañas en su lengua, como si estuviera hablando un idioma que nunca había aprendido. Y no me refiero a lo siento por ellos, me refiero a lo siento por mí, por ser tan estúpido, por nunca verlo, por nunca querer verlo. Está bien, Jason, dije, y para mi propia sorpresa, me di cuenta de que lo decía en serio. Era un producto del mismo sistema roto y tóxico que yo. Simplemente tuvo el boleto de lotería ganador. Había sido condicionado para su papel, al igual que yo lo había sido para el mío. No, hombre, no está bien, insistió, su voz ganando un poco de energía por su propia autoflagelación. Pero lo entiendo ahora. Lo estoy viviendo. Tuve que confirmar un contrato de arrendamiento para ellos en este apartamento de una habitación cutre y deprimente en River. Lo estoy pagando con mis propios ahorros, y es un infierno, Ryan. Es un infierno viviente todos los días. ¿Es mamá llorando sobre cómo su vida está arruinada y cómo pudo hacerle esto, o es papá simplemente sentado en la oscuridad mirando a la pared, sin hablar con nadie, y ambos me están mirando? Me están mirando a mí para que lo arregle todo, y no tengo ni idea de cómo hacerlo.
Pude oír el agotamiento crudo y el pánico creciente en su voz. El niño de oro finalmente estaba sintiendo el verdadero peso de su corona, y estaba descubriendo que estaba hecha de plomo. Ahora lo sabes, dije suavemente, sin ningún indicio de te lo dije. Sí, dijo, su voz quebrándose un poco por el peso de todo, ahora lo sé. Esa llamada telefónica fue el comienzo de una nueva y tentativa relación entre nosotros. Empezó a llamarme con regularidad, no por dinero, sino por consejo, como lidias con mamá cuando empieza a llorar para salirse con la suya. ¿Qué digo cuando papá me acusa de juzgarlo? Por primera vez, no éramos el niño de oro y el chivo expiatorio, éramos solo hermanos, dos tipos tratando de navegar por los tóxicos restos de nuestra educación. También agregué una nueva escena aquí. Unas semanas después, Jason me llamó, con la voz tensa con una nueva capa de ira. Le pregunté, dijo, sin ningún preámbulo. Le pregunté a mamá si sabía sobre el juego. Hubo una pausa. Al principio trató de negarlo, juró que no tenía ni idea, pero la presioné, Ryan. Realmente la presioné, y finalmente lo admitió. Lo sabía, tal vez no lo mal que era, pero sabía que estaba jugando en línea. Sabía que el dinero estaba desapareciendo, y lo ayudó a encubrirlo. Lo ayudó a mentirme a mí, a todos, a ti. La traición en su voz era cruda. La constatación de que la narrativa de víctima que su madre había elaborado con tanto cuidado era solo otra mentira había destrozado la última de sus ilusiones. Fue un despertar brutal pero necesario para él. En cuanto a mí, comencé el lento y difícil proceso de curación. Seguí el consejo de Michael desde ese primer día y reservé una cita con una terapeuta que me recomendó, una mujer sensata de unos 50 años llamada Dra. Collins. En nuestra primera sesión, escuchó toda mi historia, y cuando terminé, me miró y me dijo algo que se me quedó grabado: Ryan, has pasado toda tu vida audicionando para un papel en una obra que nunca te iba a elegir. Lo más poderoso que has hecho es salir del escenario. Me ayudó a desempaquetar los años de bagaje emocional, la culpa arraigada, la necesidad desesperada de la aprobación de mi padre. Me ayudó a ver que era una jaula que yo mismo había ayudado a construir a mi alrededor, y yo era el único que tenía la llave. Con el dinero que ya no estaba invirtiendo en el agujero negro de la adicción y el engaño de mis padres, comencé a invertir en mí mismo. No compré el condominio de inmediato, la idea de una hipoteca, de estar atado, todavía se sentía demasiado pesada. En cambio, por consejo de la Dra. Collins, hice algo radical. Me fui de viaje, uno de verdad. Usé mi tiempo de vacaciones ahorrado y volé a Italia durante 2 semanas. Caminé por las antiguas ruinas de Roma, sintiendo un sentido de la historia que empequeñecía mis propios pequeños problemas. Comí pasta fresca en una pequeña trattoria en Florencia y bebí vino que sabía a sol. Caminé por los impresionantes senderos de Cinque Terre, mirando el azul imposible del mar de Liguria. Lo hice todo yo solo. Era la primera vez en toda mi vida adulta que hacía algo puramente por mi propia alegría, sin las necesidades, los deseos o las emergencias de nadie más. Y en esa hermosa soledad, comencé a sentirme como yo otra vez. Cuando regresé a Boston, me sentí renovado, más ligero. Me reincorporé al programa de voluntariado de alfabetización financiera del que había formado parte antes de que los problemas de mi familia consumieran cada momento libre de mi vida. Ayudábamos a jóvenes adultos que estaban saliendo del sistema de acogida a aprender a presupuestar, a ahorrar y a construir crédito. Se sentía bien, significativo, usar mis habilidades profesionales para empoderar a personas que, como yo en cierto modo, no tenían una red de seguridad familiar en la que apoyarse. Fue allí donde conocí a Alex. Era otra voluntaria, una diseñadora gráfica independiente con una sonrisa rápida y fácil y una risa que te hacía querer reír con ella, incluso si no sabías el chiste. Nos unimos un sábado por la tarde por nuestra frustración compartida con las prácticas depredadoras de las compañías de tarjetas de crédito y nuestro amor mutuo por una cafetería local e independiente. Nuestras conversaciones fueron fáciles, fluidas y llenas de respeto mutuo. Estaba interesada en mis pensamientos sobre el cine, mis terribles intentos de cocinar, mi pasión por mi trabajo. Ni una sola vez me preguntó qué podía hacer por ella. Simplemente estaba genuinamente interesada en quién era yo. Era un sentimiento nuevo y maravilloso y ligeramente aterrador. Comenzamos con un café después del voluntariado, que se convirtió en una cena la semana siguiente, que se convirtió en una rutina cómoda y feliz.
Un sábado fresco, aproximadamente 6 meses después de ese fatídico día de Acción de Gracias, estaba saliendo del centro de voluntariado con Alex, riéndome de algo tonto, cuando vi una figura familiar esperando vacilante al otro lado de la calle. Era mi padre. Parecía una década mayor. La ira y la fanfarronería se habían ido, reemplazadas por una tristeza profunda y cansada que parecía tirar de todo su cuerpo hacia abajo. Estaba más delgado, y se sostenía con una especie de fragilidad vacilante, como si un fuerte viento pudiera derribarlo. No se me acercó, simplemente se quedó allí en la acera, esperando, un fantasma de otra vida. Alex lo vio y luego vio el cambio en mi rostro. ¿Está todo bien?, preguntó suavemente. Creo que sí, dije. ¿Puedes darme un minuto? Me apretó la mano y asintió, dando un paso atrás para darme espacio. Respiré hondo, el aire frío picando mis pulmones, y crucé la calle. Papá, dije, mi voz neutral. Ryan, dijo. Su voz era rasposa, y no me miraría a los ojos. Simplemente miraba la acera agrietada. El banco, se llevaron la casa la semana pasada. Es oficial. Lo sé, dije. Jason me lo dijo. Permanecimos en un silencio incómodo y pesado durante un largo momento. Entonces finalmente reunió el coraje para mirarme. Sus ojos estaban enrojecidos y hundidos. Estoy en un programa, dijo en voz baja, las palabras le costaron un inmenso esfuerzo. Jugadores anónimos. He estado yendo durante 4 meses. Es difícil. Me alegro de oír eso, dije. Era todo lo que podía ofrecer, era la verdad. Asintió, tragando saliva para evitar una emoción que amenazaba con abrumarlo. Lo arruiné todo, susurró, su voz quebrándose. Lo sé. Estaba tan orgulloso, Ryan, demasiado orgulloso para admitir que estaba fallando, que era un fracaso. Fue más fácil, alejarte, hacerte el problema, hacer de tu éxito la razón de mi miseria. Fue una salida de cobarde. Fui un cobarde. Lo siento mucho. Me miró, sus ojos suplicando, y por primera vez en toda mi vida, vi un remordimiento genuino y sin adulterar en sus ojos, no autocompasión, no una nueva manipulación, solo la verdad dolorosa y sin adornos de su propio fracaso colosal. No fue una solución mágica, no borró los años de dolor, las profundas cicatrices de resentimiento grabadas en mi alma. Pero fue algo. Fue un reconocimiento. Fue un comienzo. Cuídate, papá, dije, y con eso, me di la vuelta y crucé la calle de regreso a Alex, de regreso a mi nueva vida, dejándolo a su propio largo y difícil viaje de reconstrucción. Tenía el mío en el que concentrarme ahora. Un año después del Día de Acción de Gracias que lo cambió todo, el aire en mi apartamento estaba lleno de un tipo diferente de aroma. No era el olor pesado y opresivo de la esperanza desesperada y ansiosa, era el aroma ligero, fácil y delicioso del pan de ajo tostándose en el horno y una rica salsa de tomate hirviendo a fuego lento en la estufa. El sonido no era el silencio tenso y quebradizo de una familia esperando implosionar, sino el cálido y superpuesto murmullo de risas fáciles, conversaciones animadas y el tintineo de copas de vino. Era una fiesta de inauguración para mi casa, mi condominio, el del anuncio inmobiliario, el que tenía el balcón de hierro forjado con vistas a una calle tranquila y arbolada en Brooklyn. Lo había cerrado hacía 2 meses. Cada mueble, cada libro en los estantes, cada cuadro en las paredes era algo que había elegido, algo que había ganado. Era mi santuario. Miré alrededor de la habitación, con una copa de vino tinto en la mano, y sentí una sensación de satisfacción tan profunda y pura que era casi abrumadora. Ethan estaba contando una historia ruidosa y exagerada junto a la encimera de la cocina a un grupo de amigos de trabajo que se reían histéricamente. Alex estaba de pie a mi lado, con la mano descansando cómodamente en la parte baja de mi espalda, su sonrisa iluminando todo su rostro mientras hablaba con uno de los otros voluntarios del centro de alfabetización. Era una habitación llena de personas que me conocían, al verdadero yo, y les gustaba de todos modos. Entonces sonó el timbre. Lo abrí, y mi corazón dio un pequeño vuelco feliz. Eran Jason y Megan. Llevaban una botella de buen vino y, lo que es más importante, se tomaban de la mano. Jason había hecho lo imposible. Había pasado el último año haciendo el trabajo duro y doloroso. Había ido a terapia él mismo.
Había establecido límites firmes, difíciles y a menudo explosivos con nuestros padres. Había aprendido a separar sus necesidades de las suyas propias, y al hacerlo, le había demostrado a Megan que estaba construyendo su propia vida, no solo gestionando los restos de la suya. Había sido un camino largo y brutal, pero habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, su relación reconstruida sobre una base de honestidad y respeto mutuo. El lugar se ve increíble, hombre, dijo Jason, abrazándome rápidamente y genuinamente, libre de la torpeza y el resentimiento que había definido nuestra relación durante décadas. En serio, estoy orgulloso de ti. Esa palabra, orgulloso, viniendo de él se sintió más significativa de lo que jamás lo hubiera hecho viniendo de nuestro padre. Gracias por venir, dije, mi voz espesa con una emoción que no podía nombrar. Megan me dio un cálido abrazo. Es una persona diferente, Ryan, susurró en mi oído. Ambos lo son. Gracias por liderar el camino. Más tarde esa noche, estaba de pie en mi balcón, el aire fresco de la noche en mi rostro, observando el feliz caos de mi vida desarrollarse a través de la puerta de cristal. Alex salió y se unió a mí, entregándome una copa de vino fresco. ¿Feliz?, preguntó, con la cabeza apoyada en mi hombro. Más de lo que jamás pensé que podría ser, dije, y era lo más cierto que había dicho. Pensé en los $32,000 durante mucho tiempo después de la confrontación. Lo había visto como el costo de la traición de mi familia, una deuda de dolor y engaño que nunca recuperaría, una inversión con cero retorno. Pero de pie allí en mi propia casa, una casa que me había ganado 2 veces, rodeado de personas que me veían, que me valoraban por lo que era, no por lo que podía proporcionar, me di cuenta de que lo había estado mirando todo mal. No era una pérdida, era la inversión más importante, y en última instancia, más rentable que jamás había hecho. Era el precio que tenía que pagar para recuperar mi propia vida. Era el costo de mi libertad. Y de pie allí con las luces de la ciudad parpadeando ante mí y el calor de una buena mujer a mi lado, supe con cada fibra de mi ser que valía cada centavo. Tomé un sorbo de vino, el futuro sintiéndose tan claro y brillante como las estrellas de arriba, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí verdaderamente, completamente y pacíficamente como en casa. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que tomar una decisión drástica y dolorosa para reclamar tu propia paz y tu propio futuro? Me sentiría honrado de leer sus experiencias. Por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación, y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.